no queremos resolver el caso anterior que ya resolvimos con zapata con viga de contrapeso. Como segunda opción, en vez de zapata con vigas de contrapeso, tenemos este caso que sería hacer una sola zapata para las dos. Los datos para la columna B1, la carga de servicio es 40 toneladas, para la columna B2, la carga de servicio es 70 toneladas, el factor de mayoración 1.30, la capacidad admisible del suelo 17 toneladas. Y entonces vamos a ver en primera instancia el caso que nos ocupa de una zapata de lindero para resolverla con una zapata combinada. Y luego hacemos otro caso en el que no necesariamente sea de lindero, pero que igualmente podemos resolver con una sola zapata. Cuando se trata de este caso, entonces, el punto de partida es obtener la posición de la resultante de las cargas de las dos columnas. Aquí tenemos una columna que trae 40 toneladas, otra que trae 70. Buscamos dónde actúa la resultante de las dos fuerzas. Entonces, en primera instancia ya sabemos que la fuerza resultante es la del parcial. Pues es igual a la carga 1 más la carga 2, en este caso 40 más 70, la resultante va a ser 110 toneladas. Ahora lo que buscamos es que esa resultante que va a actuar en algún punto intermedio entre las dos columnas pero necesitamos conocer exactamente dónde actúa. Para ello tenemos aquí, sin haberlo mencionado, hemos utilizado los principios de la mecánica, cómo obtener una fuerza resultante con cargas paralelas. Y así mismo vamos a obtener equilibrio de momentos. Entonces lo que buscamos es que con respecto a cualquier punto, el momento que producen independientemente las dos columnas sea igual al momento que produce la resultante. Para ello voy a tomar origen en el vértice de la primera columna. Entonces vamos a decir sumatoria de momentos en O. Ese brazo XR nos determina el punto donde actúa la fuerza resultante. De tal manera que, según lo que hemos dicho, si yo multiplico la fuerza resultante por XR, estoy obteniendo el momento que produce la fuerza resultante. FR por XR deberá ser igual a la suma de los momentos que producen independientemente cada columna. Entonces tenemos 40 toneladas por 0,20 más 70 toneladas por 4,20, toda vez que la distancia entre los ejes 1 y 2 es 4 metros.
desde el origen, entonces 420. Aquí no nos queda más que despejar la posición de la resultante, pasando a dividir FR, que ya es conocido. Nos queda entonces 40 por 0,20 más 70 por 420 dividido 110. ¿Cuánto da eso? 2.75. 2.75. Obviamente metros. Entonces, si yo ya sé que esta distancia es 2.75, para que las presiones que transmiten esas dos columnas se distribuyan de manera uniforme en toda la zapata, se necesita una condición de mecánica. ¿Qué necesitamos? Que el centroide de la zapata coincida con el punto de aplicación de la resultante. ¿Cierto? Si el centroide de la zapata coincide con la resultante, vamos a tener una distribución de esfuerzos uniforme. ¿Por qué? Porque no va a haber excentricidad. Si hubiese alguna excentricidad, entonces vamos a tener presiones de un lado más grandes que de otro. Es lo que nos sucedía en la zapata excéntrica. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, mediante el artificio matemático de la mecánica, reemplazar estas dos fuerzas por la resultante aplicada en su punto de aplicación, obviamente. Para que el centroide de la zapata coincida con esto, ¿qué necesitamos? Que de aquí para acá mida lo mismo. Entonces necesito que aquí también mida 2,75, o sea, en otras palabras, que la longitud en X sea 2 veces la posición de la resultante XR, 2,75, y eso me da 5,50. A partir de aquí, el camino que sigue ya lo conocen ustedes. Voy a trabajar con un peso propio asumido, 10% de la suma de fuerzas, o sea, 11 toneladas. Y entonces, para conocer cuál es el área necesaria o el área requerida, tenemos la sumatoria de las fuerzas 110, más el peso propio 11, dividido entre la capacidad admisible 17. 7.12. ¿Cuánto? 7.12. 7.12, estos son metros cuadrados, porque estoy dividiendo toneladas entre toneladas por metro cuadrado, se cancelan toneladas y quedan metros cuadrados arriba. Entonces, si el área de la zapata debe estar alrededor de los 7.12 metros cuadrados, pero ya estoy obligado a hacer cumplir la longitud en X, entonces no me queda más que despejar la longitud en Y.
Y la longitud en Y sería entonces 7.12 dividido 5,50 1,29. pongámosle 1,30. Entonces está claro que vamos a diseñar una zapata de 5,50 de longitud por 1,30 de ancho. En la altura de esa zapata ya sabemos que está en función de los momentos flectores, del cortante y una parte muy importante que no habíamos mencionado: la longitud de desarrollo de las varillas que vienen de la columna. Entonces, y tratándose de una zapata continua con cargas grandes, posiblemente necesita un espesor considerable. Vamos a asumir H igual 0,50 metros. Entonces inmediatamente chequeamos el peso propio calculado. Peso propio calculado, porque ya conozco todas las dimensiones, entonces tenemos 5,50 por 1,30 por 0,50 y por 2,4. 8,58. 8,58 toneladas. Nosotros habíamos obtenido el área requerida asumiendo un peso propio de 11 y nos ha dado inferior, lo cual quiere decir que estamos cumpliendo con el requisito de que la presión de contacto sea menor o igual a la presión admisible. Sin embargo, lo vamos a calcular. Entonces, Q sub C, presión de contacto, será 110 más 8,58 dividido 5,50 por 1,30, presión de contacto igual 16,58. 16,58. 16,58, que es menor o igual que Q admisible y no está tan lejos. Porque tampoco, es decir, si yo le pongo dimensiones grandotas voy a cumplir eso, pero me estoy alejando de la realidad. Entonces, pues 16,58 no está demasiado lejos del 17, podemos decir que las medidas adoptadas hasta el momento son aceptables. Para seguir trabajando, ya no me interesa la presión de contacto, sino la presión neta. Presión de contacto. Presión neta. La presión neta simplemente es lo mismo, pero sin tener en cuenta el peso propio. ¿Por qué decíamos que no se tiene en cuenta el peso propio? Porque es una carga que actúa hacia abajo uniformemente distribuida y la reacción del suelo actúa uniformemente hacia arriba. Entonces esas dos se contrarrestan y quedamos solo con las fuerzas externas de contacto que serían 40 y 70. Entonces son 110 dividido 5,50 por 1,30. 15,38. ¿Perdón? 15,38. 15,38. 15,38. Estas son toneladas metro cuadrado. Una vez conocida la carga neta, obtenemos la carga última, que no es más que la carga neta
por el factor de mayoración, 15,38 por 1,30. Cerradito. 19.99. 20 toneladas metro cuadrado. Entonces ya sabemos que aquí están actuando una carga última de 20 toneladas metro cuadrado, y lo que sigue es conocido por ustedes: obtener cortantes, obtener momentos críticos y diseñar la flexión, diseñar o chequear a cortantes y a punzonamiento. Vamos a hacer, porque aquí la ecuación de momentos es algo diferente, pero no desconocido para ustedes, que ya conocen cómo se calcula una viga, cómo se calcula una placa. Pues vamos a tener una carga, aquí toca ponerle cargas mayoradas. La carga mayorada aquí, Q sub Q igual 40 por 1,30. 52. 52. Y 70 por 1,30. 91. 91. 1. Entonces, con las cargas últimas y la presión última, vamos a hacer las ecuaciones de cortantes y las ecuaciones de momentos. Tramo 1-2. Para el tramo de 1 a 2, la X es mayor o igual que 0,20 y menor o igual que 420. ¿Sí? ¿Y cómo nos queda la ecuación de cortante? Cuando nosotros teníamos una viga común y corriente, con carga uniformemente distribuida, obteníamos la reacción en A, la reacción en B, y decíamos que el cortante era la resultante de las fuerzas hasta el punto en consideración. Entonces, si yo quiero el cortante en X, decíamos, hacia arriba RA, menos hacia abajo. Sería 4, Estoy con coordenada 0 en este punto. Decía entonces que para una viga nosotros calculábamos la ecuación de cortantes obteniendo la resultante de las fuerzas hasta el punto en donde quiero conocer el cortante. Si yo quiero conocer el cortante en X, decíamos, hacia arriba RA, menos hacia abajo W por X. Acá sucede lo mismo, solo que se invierten los signos. Positivo es el de la fuerza uniforme, o sea, allá la presión uniforme porque va hacia arriba, y negativo el de la carga que viene por la columna, que actuaría aquí como la reacción. Entonces vamos a tener Q sub U
20 toneladas metro cuadrado por X. Perdón, son toneladas metro lineal, ¿no? Aquí me equivoqué yo. Toneladas metro más. Porque estoy multiplicando toneladas metro cuadrado por 1.30 metros, me quedan toneladas metro lineal. Entonces tengo 20 por X menos 52. Válida desde X igual a 0,20 hasta X igual a 4,20. Entonces, podemos obtener esos dos puntos de interés. Para X igual a 0,20, el cortante vale 52, menos 52. Y para X igual a 4,20, el cortante de X valdría 20 por 4,20 menos 52. 116. Profe, el primero no es menos 48. ¿Ah? El primero es menos 48. Es igual a 0.20 a 0.20 es Menos Sí, 48. es que se cancela el 20 con el 0,20 se nos da un poquito. A ver, no entendí. Reemplazando en la cortante por X igual a punto 20, el resultado es menos 48 y no menos 52. Ah, o sea, que quiere decir corta este pedacito. Usted lo colocó ahí. Sí, sí. el resultado es amarillo. Es menos 48. Ajá, Menos 48. Y 116. Diga. Una pregunta, vean, nosotros conocemos los anteriores casos, por lo general el cúmulo del suelo debía ser menor al admisible, ¿no es cierto? El Q. El cubo último del suelo, ese que dice 20, ese debe ser menor que 17 cuando estamos teniendo el problema, pero en este caso no.